Bienvenidos a la última sesión de la Semana Sin Alcohol. Hoy terminamos ya las 5 sesiones que hemos ido teniendo desde el lunes y hoy vamos a terminar con dos ponentes también de alto nivel. Aquí están con nosotras Isabel Garballo, que está aquí conmigo, y está en la pantalla también Adriana Marqueta. Isabel Garballo trabaja en el CEMAPA, es psicóloga, trabaja en la atención de adicciones como psicóloga clínica y también es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Educación. Adriana Marqueta, por su parte, que intervendrá después, es psicóloga y coach experta en liderazgo y coaching de equipos, es socia fundadora de Más Mente y es doctora por la Universidad de Zaragoza. Ambas dos tienen un amplio currículum que no vamos a detallar, pero bueno, deciros que han trabajado mucho y muy bien durante muchos años en cuestiones de atención de adicciones, en cuestiones de otro tipo y como veréis, tienen un amplio conocimiento en todo lo que conlleva el trabajo de prevención, de intervención y de trabajo también relacionado con las adicciones. Así que sin más, vamos a dar paso a Isabel Garballo, que está aquí conmigo. Y ya, como ella muy bien decía anteriormente, en cualquier momento, Adriana, como vais a hacer un poco la intervención, ya lo habéis preparado así para hacerlo un poco de forma conjunta, pues os podéis un poco apoyar y cualquier pregunta que se quiera hacer por parte de todos los asistentes, pues serán bienvenidas. Si queréis casi mejor al final de la presentación o, bueno, si alguna es muy necesaria en un momento determinado, pues también se puede hacer. O si no, también tenemos el chat en el que podéis preguntar. Nosotras estaremos atentas al chat para que vosotras cuando estéis haciendo la intervención no tengáis que estar preocupándoos de si hay algún tipo de pregunta o intervención que hacer. Y sin más, pues os damos paso, ¿vale? Venga. Fenomenal, Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y sobre todo por participar, porque creemos en esa participación desde muchos puntos de vista, desde muchos lugares, de personas, instituciones, en la Semana Sin Alcohol, que solo es un tiempo, pero que tiene un significado muy importante porque detrás hay ese esfuerzo al que se refería Carmen. Yo, en la parte que nos corresponde o la dinámica que hemos establecido es, vamos a ver dos vídeos, si se puede, si es posible tres, comentar algunos aspectos generales, pero sobre todo está abierto a las dudas o preguntas que se puedan hacer desde el otro lado de la pantalla, del otro lado de las personas o instituciones y sobre todo quería plantear que en la parte que a mí me corresponde vengo con alguna pequeña certeza que quizá tiene que ver con, bueno, pues con la metodología o con todos los análisis que hay sobre los programas preventivos, pequeños, pero tiene que ver con alguna certeza, pero también con muchísimas dudas al respecto. Entonces, sí que está establecido, además de esa evidencia científica a la que habría que hacer por lo menos una reverencia, ¿verdad? Porque así se avanza. Sí que está establecido por medio de preguntas que pueden ser de respuestas muy abiertas y depende de dónde nos situemos. Entonces, vamos a pasar a una pequeñita presentación con esas preguntas que hemos dicho. Esa es, gracias. Y en esa nos situamos ya en este contexto, como decimos, con un agradecimiento por tenernos en cuenta y darnos esta voz. Y entonces tenemos unas cuantas, de momento de entrada, porque esta presentación pretende también ser redonda, pretende ser circular o pretende que haya como una especie de continuidad en cuanto a los contenidos. Y desde el punto de vista, si lo focalizamos en prevención, si hablamos de reducción de riesgos y hablamos sobre todo de población adolescente, nos ha llamado la atención una pequeña muestra de vídeo que está hecho vais a ver ahora, no desde nuestra voz, que aquí estamos poniendo, sino desde sus voces. Creo que merece la pena compartirlo. Esto está instalado dentro de un programa mucho más amplio. Aquí hacemos programas muy buenos, pero este como punto de referencia y a veces vale bien salir fuera para ver cómo se expresan y cómo trabajan en otros lugares, en concreto en Asturias. Es la tuya. ¿Y crees que puedes hablar por mí? Decir lo que siento, cómo me siento. Quiero y me merezco tener mi propia voz. Para decirte que si bebo es porque tú también bebes. Porque lo hace todo el mundo. Porque sí, es más fácil hablar con la chica que me gusta. Porque
porque así me siento en el grupo de los guays. No, no es mi voz, es la tuya. De una sociedad hipócrita que todo lo celebra y brinda con alcohol, mientras me dice que beber es malo, que acabará con mis neuronas, con mi hígado, que puede pasarme lo peor. Y tú vas y me lo vendes. Y no me preguntas qué edad tengo, ni me pides el carné. Es tan fácil engañarte. No, no es mi voz, es la tuya. Y a veces tengo miedo, porque no me reconozco. Porque no tengo muy claro qué hacer después de clase, ni el fin de semana. Estás demasiado ocupado con tu trabajo y tus problemas de adulto. Y me quedo sin opciones. Y no sé a dónde ir. No, no es tu voz, es la mía. Y te pido que me escuches, porque hoy ya soy la persona que soy, no la que esperas que llegue mañana. Escúchame, acéptame y ofréceme alternativas, porque yo solo no puedo. No te consumas, no me consumas. Te voy a dar un truco. Si alguna vez quieres aprender Perdona, algo, lo que sea, yo de que ti vamos a no acabarlo. vería vídeos, ni leería un libro, lo que haría sería contratar un profesor, un buen profesor que te pudiera Sí, enseñar que y estoy quisieras buscando aprender. aquí. Esto es Perdona, Ay. que volvemos a compartir la pantalla, disculpad. Bueno, esto La está bien. presentación, Ujú. ahí, volvemos ahí. Hala. Decimos, a mí me resultó impactante, creo que a las demás personas que las hemos visto también, porque como allí dicen, no es su voz, sino la nuestra. Entonces, esto es circular primero porque queremos acabar esta presentación, que ya se podría acabar, de hecho, solamente con reflexionar sobre este vídeo, con ese punto de escucha a quienes en teoría son el objetivo o la población diana para trabajar los aspectos preventivos o de reducción de riesgos. Bien, esa es una parte final de la que luego probablemente abunde más Adrián. Bien, decíamos que ahí están las voces y ahí está lo que reclaman. Reclaman unas cuantas cuestiones claves como son primero, pregúntame cómo estoy, qué quiero, qué necesito, no me vendas. Del eslogan, de hecho, es consumir y entonces esto nos hace llevar a la primera pregunta y sobre todo dar alternativas, es otra de las cuestiones que se tienen que rescatar. ¿A qué? Al ocio, al tiempo libre y a la manera de relacionarse y a la manera de crecer y estar en este mundo que es el que nos corresponde gestionar a los adultos, a las instituciones o en general a todo el conjunto social. Entonces, la pregunta primera, que es cómo podemos prevenir el consumo de alcohol, tiene desde luego una respuesta muy amplia, porque tenemos que delimitar la palabra consumo y también tenemos que añadirla, es una pregunta trampa, a quizá no solamente consumo de alcohol, sino prevención de riesgos asociados al consumo. Entonces tendremos que irnos a hablar de tipos de prevención, que yo creo que ya se conocen y desde distintos ámbitos. Universal, selectiva, indicada. Quizá hago aquí un pequeñito paréntesis. No, cero. Hago un pequeñito paréntesis para ver esto, esta complejidad que a mí se me ha antojado como que es muy compleja. Decimos que tiene muchas aristas, muchas caras. Yo compartía esta mañana con mis compañeras de prevención dentro de ese mapa qué es lo que significaba y coincidían en esa imagen, en esa metáfora que tiene que ver con ese cubo de Rubik que tiene millones y millones de posibilidades, que tiene muchas caras desde las que poder hacer una prevención y que desde luego para poder construir algo, para poder solamente conseguir un solo color, primero hay que hacer un análisis de lo que es la situación. Es decir, habría que analizar qué es el consumo, qué es la adolescencia, qué es la prevención. No da para este espacio, pero sí unas pequeñas pinceladas como que es un cubo, es un objeto, es un enigma, es un rompecabezas. Quizá ellos mismos o la población adolescente es un rompecabezas y también nos supone a nosotras, como técnicos o como instituciones, descubrir esos enigmas. ¿Qué hay que hacer con el cubo de Rubik? Primero saber que tiene 6 caras, que está compuesto por una serie de algoritmos que hay que identificar para poder construir, como decimos, al menos solo una parte. Prevención educativa, prevención comunitaria, prevención familiar, prevención ecológica, hemos dicho tipos de prevención. El cubo son 6, pero podríamos aumentar. Y sobre todo está compuesto de muchos factores. Esos factores también nos hacen tener distintas miradas, distintos proyectos, distintas cuestiones que al final pueden dar con la buena suerte, igual que se hace dentro de la Comunidad de Aragón,
que sea, primero, con programas, como decimos, dentro de los ámbitos comunitarios, sociales, educativos. Yo creo que ahí está el énfasis de desde cada institución cómo podemos conseguirlo. Quizá desde CEMAPA podemos hablar un poco sobre, sobre la parte más educativa, pero también la comunitaria. Yo os invitaría a que dentro de la página web del ayuntamiento investiguéis, chequéis, a que ya lo sepáis, o por lo menos aquí queda constancia, los programas que se hacen dentro de todas estas áreas, y sí que hay resultados. Y los resultados decimos que es esa evidencia científica la que puede avalar continuar con programas universales, pero también con programas indicados, población de riesgo, con un consumo ya incipiente, o programas que estén muy selectivos para unas determinadas poblaciones donde se sabe que hay esos factores de los que luego también hablaremos, de riesgo y de protección. Continuando un poquito con la metáfora, ¿qué es lo que ocurre? Pues es verdad que este constructo o esta imagen efectivamente todavía se puede complicar más. El cubo puede ser aparentemente cubo e incluso también se puede convertir en un icosaedro. ¿Qué tenemos? Pues tenemos todavía no solo los 6 aspectos que hablábamos antes, sino si lo situamos dentro de un contexto, como está muy bien en la infografía recogida en toda esta semana hecha por el Gobierno de Aragón, hay unos aspectos que son puramente contextuales, quizá a los que no podemos llegar, económicos, que también puede escaparse su contenido, familiares es más fácil intervenir, decimos, cada uno desde su posición. Y aquí, si hacemos más complejo todavía, sí, podemos dejarlo aquí, si hacemos todavía más compleja la perspectiva, nos podemos situar entonces en verdades. Verdades que pueden ser complementarias. Hay una verdad efectivamente de alcohol, de consumo de alcohol, de empresa, de industria. Hay otra verdad de carácter preventivo, protector, social, y luego hay otra verdad que es ese punto de individual de esta población que desde luego, como hemos escuchado, tiene sus deseos, tiene sus necesidades, pero que sobre todo requiere escucha y yo creo que también mucha creatividad a la hora de implementar los programas preventivos. Esto mismo, como decíamos, son imágenes que parece que se transmiten más fácil, está recogido en esa infografía que habla de cómo tantos factores afectan y cuáles son los que nos están indicando. Estamos hablando también de situaciones de riesgo y de ese contexto sociopolítico, por supuesto, de ese contexto social, de ese contexto económico. Y yo creo que las imágenes son muy poderosas. Nuestro cerebro funciona con imágenes. Aquí está especialmente recogido. ¿Cómo incidir en el consumo de alcohol? Primero conociéndolo. ¿Por qué es tan múltiple? Porque efectivamente vivimos en un contexto múltiple. Entonces, las ideas tienen que ser aunadas en red, como ya sabemos, utilizando todos los mecanismos y también utilizando sus registros y esas necesidades o deseos que planteaban. Continuamos con otra pregunta, que ya veis que son 3 o 4, pero que con respuestas, como hemos dicho, de amplia gama, con respuestas que todos podemos aportar, todas las personas que estamos aquí, o como lo que representamos. Entonces, más preguntas. ¿Qué podemos hacer alto en consumo? Pues por supuesto, depende desde qué cara del cubo nos situemos o del icosaedro nos situemos. ¿Cómo se puede hacer? Un trabajo de pensamiento, aquella máxima que decía, hay que pensar global y actuar local, por supuesto. Y además de actuar local, que es lo que se está haciendo como ejemplo en esta semana, sin alcohol, también hay que sentir, porque cuando yo digo, ¿cómo? A ver, piensa en global, actúa, es decir, haz un acto cercano con lo que a ti te corresponde y luego se olvidan un poco de la parte del sentir. Y ese sentir también suele ser una de las claves para analizar esos porqués, decíamos, esos cuándos, esos dónde, esos con quiénes, esos cuánto que tienen los adolescentes o el grupo de la población adolescente. Y en cuántos, ahí también podemos intervenir, reducir
hay otra infografía que habéis visto que también habla muy bien de cómo se puede hacer un consumo más moderado. Sabemos que el lema es el consumo mejor que sea cero porque lo mejor es que haya menos. Bueno, esa yo creo que es una máxima muy interesante que se ha ido trabajando en muchos programas desde hace tiempo y tiene que ir calando. ¿Cómo? Quizá tenemos que meternos también en las redes o los códigos de comunicación que en estos momentos se trabajan o trabajan entre ellos, porque no podemos olvidar que este hacer consumo, evaluar consumo, tiene que ver muchísimo con un aspecto de masa, o sea, más en el sentido de grupo. Y el grupo como trabaja con número, no lo digo yo, lo decían yo creo que hace 100 años cuando se hacía sociología de las masas. Hay un factor muy importante que es el de la cantidad de personas que lo están haciendo, el consumir alcohol, ojo, siempre valorando ese uso, abuso y dependencia. Luego hay un efecto de contagio y hay un efecto, por supuesto, de identificación. Y qué curioso que hace 100 años ya se hablaba de esto, pero ahora lo que tenemos son redes sociales, efecto contagio, efecto líder o efecto influencer o efecto TikTok, da igual, pero que las mismas cuestiones que se planteaban 100 años atrás son vigentes, con lo que nos reafirmamos en que hay que dar respuestas cada vez más creativas y muy adaptadas al momento en que nos movemos, que son estos medios de comunicación, estas redes sociales que también implementan, aumentan las quedadas, los botellones, las maneras de divertirse, de estar, de ser, de imitar, de imitar. Entonces, si tenemos que hablar de imitar, tenemos que hacer referencia a nosotros en ese sentir individual que decíamos antes, como adultos, como padres, como profesorado, como madres, como profesionales, da igual, como persona que va a comprar el pan un día por la mañana. Tenemos que dar un suficiente modelo como para que vean que no en esa reclama o en esa vídeo inicial, como que no está en incoherencia lo que proponemos con lo que estamos haciendo. Entonces sí que tenemos un vídeo, no está ahí, sí, Sí, sí. que desde CEMAPA se hizo ya el año anterior dentro de las campañas que se hacen puntuales, pero sobre todo las como puntuales, pero lo más importante es todo el trabajo preventivo que se está haciendo desde hace 20 años. Y en este caso fue en Pilares, pero creo que es suficiente también interesante para ese punto de reflexión. El vídeo está dirigido más a nosotros como adultos, en este caso como adultas, porque ya veis que tiene un marcado mm, sesgo o carácter femenino. Entonces lo vemos un poquito. También podéis buscar toda esta información, como os digo, en la web de CEMAPA, igual que en Gobierno de Aragón, que tiene, yo creo que toda la actualización que se ha hecho respecto a la legislación actualizada, respecto a los recursos. Bueno, fenomenal cómo se ha hecho esta puesta al día, que yo creo que como instrumento técnico va a ser de una utilidad, o está siendo de una utilidad importante. Intentamos ver este vídeo, que lo estamos buscando ahora mismo. buscamos, y si no lo encontramos, pues está ahí. Yo os he Adriana, pasado el enlace por chat, Sí, si no, queréis. tenemos un problema ahora con el menú sí, bueno, de la la aplicación. técnica pero siempre nos da una pincelada de realidad y nos sí, dice, ojo, que estamos aquí, que estáis dentro de la máquina, puede haber fallos, sí. el sistema es esto. Bueno, el vídeo se llama así, Espera, vamos a intentarlo. intentamos verlo. Por Sí. resumir, tenemos otras cuantas preguntas más que se pueden ir contestando o no, pero todas giran en torno a lo mismo y para no abundar o no cansar en lo que significa una... esa era... Sí, Sí. si quieres dejarlo ahí en la Sí, anterior. el problema es que ahora mismo no sale la opción de compartir. Bueno, Eso, acércate disculpa. un poquito. Sí, es No, el problema fundamental. no Disculpad. hay dificultad. Si acaso nos quedamos con esa imagen sobre todos los programas que se hace desde CEMAPA Preventivos, la siguiente, esa que Sí. tenías al lado, esa, para que veáis, sabéis que, y ya por No finalizar, sé si la están viendo ellas, a eso No. me refiero. Sí. bueno, si no la habéis compartida, ¿se ve compartida, Adriana? Por eso que estoy Bueno, buscando el menú entero y no podéis aparece. acceder a la información.
En estos tiempos que corren, lo importante no es tanto generar muchos datos, sino saber dónde encontrarlos y tener la inquietud de esa búsqueda. Yo he estado repasando, como todas las personas que hemos participado, cuánta información hay al respecto, hemos hecho una selección, hemos destilado lo que había y hemos intentado luego poner en ese común o en esa mesa en común que nos ha parecido como lo más rescatable, lo más significativo. El vídeo está colgado en la página web. Entonces, quizá decimos, nos iríamos a esa parte final. ¿No? Sí, Adriana, ¿puedes compartirlo tú? Eso os lo iba a decir, sí, que si El queréis botón de comparto yo. compartir al lado, Vale. sí. Sí, se puede. Si no, Sí. Comparto el vídeo, ¿verdad? Eso A ver, es, simplemente en la pestaña. Gracias. Es que estamos buscándolo en el menú y no sé qué. Ahora mismo está Sí. como minimizado. A ver, ¿veis mi pantalla? Sí. aún no la se ve. vemos. A No. ver. Mientras tanto, os A diré, ver, es que se me... sí. os A ver. diré algo que a mí me llama la atención y ya sería lo último, y es que ya no solamente tenemos que hablar. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya lo Ya, tenemos? sí, lo Ahora está sí. compartiendo Gracias. Adriana. Gracias, disculpad. No, no Mira, pasa nada. Pongo el vídeo, ¿vale? Bien, Vale, y ahora ya no nos llega aparece a el un minuto, pero muy interesante también respecto al modelado y muy dirigido a... No se oye, ¿verdad? Sí, espera, Adriana, que lo ponemos nosotras que no se está oyendo, ¿vale? Ah, vale. ¿Le puedes dar a detener compartir? Sí. Vale, voy. perfecto. Compartimos, detenemos, compartimos. Compartimos, eso es. Son las nuevas palabras, los nuevos códigos. Sí, sí, así es. Espera, que vamos aquí. Lo Mm. tenemos. Perdona. Acércate más, que pueda Sí, sí, manejarte mejor. Es que porque ahora mismo espera. si no, Lo que veas tú. no te sí. preocupes. Yo, Espera. si hay dificultades. Yo lo he vamos a mandado la por el presentación. chat para que lo vean. Para que lo. Vale, lo has mandado por el chat, Sí. perfecto. Pues mira, Si no, optamos a... Ay, aquí, perfecto, lo paramos, lo ponemos con el audio y ya está. Vale, vale. Nos vamos al Microsoft. Ahora lo tenéis que estar viendo, ¿sí? sí. Vale, espera. Ahí. Ten cuidado con el alcohol. Perfecto. Ahí. Aquí lo veis. Ya, por voy a acabar ya. Él no lo tiene contigo. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Ya voy a enseguida. Todo está bien. Yo creo que hay que... Lo revisamos. La vida es esto. No. Espera, es que tengo dos cosas que decir. Vale, perfecto. Pues ya está. Bueno, pues corto, como ¿eh? veis, al final el que la sigue la consigue. Esto se llama constancia, que es una de las claves dentro de del trabajo me encanta para poder más o menos cerrar con dos cuestiones. Constancia, clave, volvemos a la Ah, presentación sí, sí, exponencial. perfecto. Muy bien. Programas preventivos. No todo el mundo... No. Sí, la ponemos aquí, Sí, aunque sea... sí. No, desde luego no todo el mundo puede hacer prevención, hay que, hemos dicho, trabajar con la evidencia científica, hay que estar suficientemente bien preparado, bien en trabajo en red. Pasamos. Y luego, ¿qué se puede hacer? Es algo que se trabaja desde, hemos dicho, los entornos escolares, desde los entornos comunitarios, ecológicos, pero tendremos estas respuestas también dentro de la página y decíamos, no, pasa la anterior. Vale, esta. Yo creo que una propuesta es, como tenemos esa cantidad y variedad de códigos cambiantes, yo os decía, no solamente tenemos que pensar en el cubo de Rubik, tenemos que pensar también en esos contextos circulares, en este contexto de economía, en este contexto de cifras, en este contexto de tantos % de consumo. Y ojo, y en otro contexto más, otro icosaedro que a mí me gusta mucho, esta pequeña aportación podría haberse llamado geometría de la prevención. Y entonces, en estos contextos de cambiar de código, os hago un pequeño... simplemente yo creo que por cerrar lo de acertijo, rompecabezas, y es si queremos hacer un trabajo preventivo. ¿Lo detengo? Sí,
es verdad que tenemos que empezar a cambiar de código, pero ¿lo han visto? Sí, sí, lo han visto. Entonces, el código ese es el reto. Buscad a ver, o sea, tener en cuenta si ese es el código suyo, cómo continuaríamos esa serie o esa secuencia. Lo he dejado ahí escrito, respuestas al final, y si no, bueno, tenéis un pequeño entretenimiento para resolver la tarde de hoy viernes. Recordad eso, que podemos hablar de esa geometría de la prevención o esa anatomía de la prevención. Esto es complejo como el ser humano en sí. Y yo creo que nos pararíamos aquí, porque es verdad que ahora Adriana os va a compartir, siguiendo con la presentación, otras cuantas claves de esa orden de factores de riesgo, de prevención y algún instrumento que solemos utilizar en atención. Y muchas gracias. Las preguntas Al final. Cuando queráis, sí. Vale, pues te tomo el relevo, Isabel. Cómo me ha gustado que nos formatees un poco la cabeza, ¿no? Con esa geometría, esa manera de verlo desde otro punto de vista. Vale, vamos aquí. Yo creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Correctamente. Bueno, pues vale, pues empezar un poco por hablar de, bueno, yo voy a incidir más en qué podemos hacer cuando estamos ante un adolescente que está consumiendo desde diferentes ámbitos, daros algunas pistas que seguramente muchos ya las sabréis, pero me parece que cuando la información es importante siempre viene bien recordarla, ¿no? Y a veces nos hace falta. Entonces, señales de alarma, podemos estar ante síntomas del consumo y de la abstinencia, pero también un poco de la vida en general, ¿no? Ya ha dicho Isabel mucho que tenemos que adecuarnos al modelo de comunicación que tienen los jóvenes, que ahora es muy, muy, muy diferente al que tuvimos nosotros. Y bueno, hablándolo con ella, ¿no? Nos parecía que lo más importante era la comunicación con los chavales, ¿no? Y en los vídeos lo hemos querido reflejar así. Entonces, bueno, tendríamos síntomas físicos, ya sabemos, cansancio, quejas físicos, emocionales. Tenemos que estar atentos a los cambios emocionales de los jóvenes, tanto después de consumir como si antes esos cambios les pueden llevar a consumir. Esos cambios de humor, esa irritabilidad, esa quizás apatía o tristeza, si se pueden sentir en una situación en la que eso desencadene un mayor consumo de alcohol. Los familiares, por supuesto, entendemos como un abordaje global de la familia, de su entorno, de los amigos, y el cambio en el comportamiento, pues como decíamos, tanto de humor, relaciones. Estos son síntomas que ya sabemos que nos pueden dar como la señal de alarma de que tenemos que incidir ahí, porque a veces ya se ha hablado durante toda la semana del binge drinking y muchas veces, como es tan focalizado en un día de la semana, a veces es difícil ver el consumo, ¿no? Hay padres que se marchan el fin de semana fuera, que los chavales se quedan solos en casa y entonces, ¿cómo podemos saber que están consumiendo? Pues también ir viendo a lo largo de la semana qué está pasando en ellos. Factores de riesgo, ambientes familiares, si son caóticos o como también se ha dicho esta semana y también lo ha dicho Isabel, el modelado, somos ejemplo. La mayoría de nosotros consumimos alcohol alguna vez, en alguna época del año o algún día entre semana o el fin de semana. Entonces tenemos que hacer una autorreflexión que se ha hablado mucho en las sesiones anteriores de qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Einstein decía que la mejor manera de educar no es el ejemplo, es la única. Entonces tenemos que ser ejemplo de aquello que tenemos que transmitir. Y muchas veces ponemos el foco fuera, olvidándonos de nosotros o de si tenemos botellas de alcohol en algún sitio en casa muy accesible y entonces estamos normalizando ya eso. Pues eso ya tenemos toda la información para saber hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que actuar. Los problemas de conducta en los jóvenes y problemas en la educación sería un factor de riesgo. El vínculo afectivo entre padres e hijos. Ha cambiado mucho también el modelo de familia, ha cambiado, ahora normalmente ambos progenitores suelen trabajar, entonces también se delega un poco más la educación en los cuidadores, pues todo eso, aunque queramos mirar hacia otro lado, o aunque a veces se mire hacia otro lado, es importante que lo pongamos sobre la mesa porque eso también afecta. Un comportamiento tímido o agresivo del niño, ahora hablaré, hay que aprender a enseñar, tenemos que aprender a enseñar, a darles herramientas para que cambien ese modelo de conducta que favorece el consumo de alcohol.
el fracaso escolar también, el no saber decir no, también me parece muy importante y voy a detenerme ahí en la asertividad, las amistades con los demás y la tolerancia. También muchos padres por desconocimiento no ponen límites o relativizan situaciones, ¿no? Donde a según qué edades, pues ya eres mayor de edad, pues ya puedes brindar, ya vamos a poder celebrar con alcohol. Bueno, pues todo eso también tenemos que hacer una autorreflexión de hacia dónde queremos ir. Y la creencia también, ¿no? De que el alcohol es inofensivo. Bueno, yo creo que aquí pues ya se sabe mucho, ya tenemos otro tipo de pensamientos, pero también en la sociedad hay que valorar qué creencias hay en esas familias. Como factores protectores, pues sería todo lo contrario a los factores de riesgo. Ese apego seguro, esos lazos fuertes con la familia y una buena comunicación. Los padres que están al tanto, que no significa estar encima de los chavales, sino estar al tanto de qué les mueve, de las aficiones, también con el uso de las tecnologías. Tenemos que estar al tanto, ¿no? Ha nombrado Isabel TikTok, ahora ya hay que estar al día de todo lo que se mueve ahí para poder saber qué es lo que les mueve a ellos y a través de eso poder incidir en un factor protector. El éxito académico sería un factor protector, participación y lazos con instituciones sociales, con familias, con colegio, aquellos chavales que están metidos pues, en algún tipo de institución, eso les protege porque buscan unas formas de ocio diferentes, tienen un tiempo libre diferente. Para mí la base de todo es la comunicación, o sea, el tener una buena comunicación con ellos va a permitir que ellos se expresen, que si tienen un problema sean capaces de decirlo, que si tienen alguna duda o desconocimiento de algo tengan la confianza de decírnoslo, eso es muy importante. Y que se sientan capaces de pedir ayuda, porque queremos que sean muy autónomos en muchas cosas y muchos no saben pedir ayuda, ni siquiera a veces son capaces de detectar cuando tienen un problema. ¿Por qué? Porque sus iguales están haciendo lo mismo. Entonces, si todos hacen lo mismo, ¿por qué yo voy a tener un problema y mis amigos no? Y hasta que no sucede un acontecimiento que llama la atención de los padres, como puede ser un abuso excesivo de alcohol que puede llevar a algún problema de salud física o algún problema con la policía o algún conflicto de agresividad. Entonces, desgraciadamente muchas veces a mí en consulta hasta que no ha sucedido algo muy, muy llamativo para los padres no vienen. Entonces tenemos que fomentar que ellos sean capaces de pedir ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hemos detectado que puede haber una situación de riesgo o simplemente que queremos estar al tanto de nuestros hijos o desde un centro cívico cómo podemos ayudar o desde el profesorado? Pues primero entender por qué beben, ponernos en una situación de igual a igual para que haya una buena comunicación y desde ahí diferenciar entre lo que es ocio y lo que es una borrachera y dar opciones diferentes de ocio y preguntarles si se sienten capaces de hacer otro tipo de ocio diferente, porque ahí, claro, están en una edad en la que es muy importante sentirse parte del grupo. Entonces, lo que no podemos es aislarlos. Y como decíamos, sería estupendo el consumo cero, pero en ocasiones no es realista. Entonces, tenemos que quizás dar herramientas para ver cómo lo podemos hacer y ver primero objetivos realistas para luego ir incrementando esos objetivos hasta quizás un consumo cero. Ver si lo hacen por lo que me acabo de decir, si es la relación entre iguales o porque quieren olvidar sus problemas. Muchas veces el alcoholismo a veces es una situación de inicio en la que por sentirme como mis iguales voy a beber y otras veces es una vía de escape. En el caso de que sea una vía de escape tenemos que ver qué hay por debajo, ¿no? Están bebiendo y qué es lo que le está llevando a beber. Porque si no, hasta que no tratemos lo que hay por debajo, él o ella van a seguir consumiendo. Entonces hay que dar herramientas. O por superar la timidez y relacionarse. El otro día me decía a mí una paciente jovencica de primero de bachillerato, dice, yo soy capaz de decir no a muchas cosas. Dice, pero claro, si soy la única que no bebe, ¿qué hago? Una chica que está trabajando la asertividad, está trabajando la timidez. Decía, claro, justo me voy a visualizar, ¿no? O sea, quiero formar parte del grupo, igual si no bebo dejo de formar parte de ese grupo. Pues hay que ayudar a esos chavales a que
tengan herramientas para superar esas situaciones. Desde la familia, sobre todo en el colegio, en otras instituciones está muy claro y en la familia a veces se nos olvida. Pocas normas, 3 y muy claras y con consecuencias muy claras. Tienen que tener muy claro dónde está el límite, hasta dónde se puede llegar y qué es importante para la familia y ser consecuente con nuestra palabra y poner una consecuencia. Si no, empiezan a no tocar fondo, están en arenas movedizas, no sé qué está bien, qué está mal y no sé cómo comportarme. Y la autoestima, como os decía, el que se den importancia desde otro lugar. No desde el momento en el que soy igual a los demás, sino buscar en mí cómo puedo hacer para sentirme o igual que ese grupo o sintiéndome diferente, sentirme también parte del grupo, ¿no? Pero eso, pues el que tiene madera de líder, pues igual le es más fácil, pero hay otros con otro tipo, con otro perfil de personalidad que les resulta más difícil. Entonces, estas 3 herramientas me parecen clave para afrontar este tipo de problemas. La asertividad, la empatía y la entrevista motivacional. La asertividad, el saber decir que no, que yo creo que hasta muchos adultos hemos tenido que aprender a lo largo del camino a ser asertivos, ¿no? La asertividad que se habla de un tiempo a esta parte, ya la mayoría conocemos lo que es, pero a ellos les preguntas y muchas veces no saben definir la asertividad. Pues sería el ser capaz de decir lo que uno piensa de una manera adecuada. Y en los dos extremos, la asertividad estaría en medio cuando estamos en equilibrio y en un extremo están las respuestas sumisas, esas personas que respetan a los demás pero no se respetan a sí mismos, que sería en el ejemplo que os he puesto de esta paciente, sería esa chica que por respetar a los demás dejo de visibilizarme yo y entonces acabo bebiendo. Entonces ahí estoy teniendo un autosabotaje conmigo misma, ¿vale? La conducta contraria, me respeto a mí pero no a los demás. Sería una conducta más agresiva. Eso puede ser alguien que o incite a beber al otro o no respete que el otro está decidiendo no beber. Entonces, tan malo es una como la otra postura, porque en una me estoy haciendo daño a mí y no al resto y en la otra hago daño al resto porque lo mío está por encima de los demás. Entonces, hay que formar a los jóvenes en asertividad. Tienen que ser capaces de atreverse a decir lo que piensan y a ser consecuentes con sus valores y con sus creencias. Y es simplemente tener la información, es tener la información, integrarla, practicarla, va muy relacionada también con la autoestima. Y la empatía, que muchas veces se ha hablado que es ponerse en el lugar del otro, es una mala definición de empatía, ¿no? Porque yo les pongo el ejemplo, digo, si tú te estás ahogando y yo para ser empática contigo me tengo que tirar al agua, nos vamos a ahogar los dos. Yo tengo que empatizar desde la orilla, darme cuenta de cómo te estás sintiendo y tirarte el salvavidas para que tú consigas salir del agua, ¿no? Entonces, yo te voy a ayudar, pero eres tú el que tiene que remar, nadar hacia la orilla. Entonces, empatía no es identificarse con ellos, no es caer en yo he pasado por lo mismo y sé cómo te sientes. Eso es una empatía malentendida, porque quizás no sabemos realmente cómo se están sintiendo. Ni es ser condescendiente, ni que nos dé pena, porque desde ahí no vamos a ayudar desde un buen lugar. Ni es imponer mi perspectiva. Yo no soy la experta y sé lo que tienen que hacer, porque igual ellos lo ven de una manera diferente. Y desde ahí, aunque yo pueda ser experta en adicciones, ellos son expertos en su propia vida, ellos son expertos en la adolescencia y yo tengo que ser capaz de equilibrar esa buena comunicación, ¿no? Ahora, con la entrevista motivacional, os explicaré un poco cómo lo ve la entrevista motivacional. Y la empatía sí es ver al otro, mostrarme yo y negociar. Igual puede ser, entiendo tu posición, entiendo que hayas bebido por sentirte parte del grupo, ahora quiero que veas que desde mi posición como experta en adicciones te puedo decir que eso es un consumo excesivo y explicarle. Entonces, entre los dos vamos a ver qué puedes hacer. Vamos a ver cuál puede ser el compromiso hasta que te vuelva a ver. ¿Qué crees que está en tu mano? Pues entonces él igual me dice reducir el consumo o cambiar o generar, ayúdame a ser más asertivo. Entonces es otro diálogo de comunicación totalmente diferente.
y en eso se basa la entrevista motivacional. Que los que no la conozcáis, la entrevista motivacional nace como en los años 80 a raíz de los grupos de alcoholismo, ¿vale? Y es una herramienta fantástica que cambia el enfoque totalmente del abordaje de las adicciones y para el que quiera hacer un amplio conocimiento de esto, pues puede dirigirse a la entrevista motivacional, que se define o consiste en organizar las conversaciones de modo que las personas se persuadan a sí mismas para cambiar en función de sus propios valores e intereses. Es decir, nosotros no vamos a ser los expertos que les vamos a dar argumentos para cambiar, porque ya hay mucha información. Ellos ya saben, os iba a preguntar ahora, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie. Todos ya sabemos lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ya sabemos qué conductas tendríamos que hacer para que nos vaya mejor, pero algo hay interno en nosotros que nos impide cambiar. Pues es ahí donde hay que incidir. Ellos también saben que el alcohol es malo, ya saben a veces cuántas dosis se pueden beber, la información la tienen. Ahora, tienen que ser capaces de sacar esos recursos para cambiar, ¿no? O sea, hay que incidir más en ese diálogo de cambio. En vez de mantenerse igual, incidir en ese diálogo de cambio. Y también diríamos que la entrevista motivacional es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y compromiso para el cambio. Es decir, a través de la palabra, todas las herramientas que utiliza, que son fáciles de entender, aunque es una manera diferente de relacionarnos, de comunicarnos con los demás y requiere mucha práctica, pero se basa al final en un estilo de conversación. Entonces, si diferenciásemos en las conversaciones de ayuda al otro, diríamos que hay tres. Dirigir, en el otro extremo estaría el acompañar y en medio estaría el guiar. Dirigir sería aquellos profesionales donde se puede decir lo que debes hacer y cómo hacerlo, ¿no? Pues igual en una diabetes podemos decir esto es lo que te pasa y esto es lo que debes hacer para encontrarte mejor. Entonces, el paciente obedece, cumple, se adhiere al programa. En el otro extremo estaría el acompañar. Cuando confiamos en el juicio de la persona, dejamos que lo resuelvan a su manera, el paciente o el adolescente demuestra que sabe escuchar, ¿vale? Y el receptor, o sea, el terapeuta, perdón, demuestra que sabe escuchar y el receptor es el que toma las riendas y explora y avanza. Vale. Estos dos modelos, en principio, en mi opinión, no nos servirían con los adolescentes. ¿Por qué? Porque no quieren que les dirijamos y porque, como os decía, ellos ya saben lo que tienen que hacer y el acompañar se quedaría un poco demasiado a su libre albedrío y creo que puede ser peligroso también en ese sentido. Entonces nos quedaríamos con el guiar, que es lo que hace la entrevista motivacional. Escucho, recojo la información de lo que me está diciendo el adolescente y se la devuelvo con otras palabras y a través de ese diálogo él se va autoconvenciendo de por qué es importante el cambio en él. Si yo únicamente dirijo, como esta señal, ¿no? Vuelva hacia atrás, usted está yendo por el camino equivocado, ¿qué van a hacer los adolescentes si viesen esta señal? Irían, ¿no? A ver qué hay ahí, ¿no? Que no puedo ir hacia ahí, que me están diciendo que no vaya hacia ahí. Entonces, eso es el reflejo de corrección. Basta que les digamos que no para que vayan hacia allí. Y a veces los adultos podemos tener esta creencia, que también no tenemos por qué tener un adolescente delante, podemos tener cualquier persona a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestras consultas, en nuestros trabajos que quiera cambiar. Entonces nosotros a veces pensamos con una vanidad importante que si hacemos las preguntas adecuadas y le damos los argumentos correctos, esa persona verá la luz y cambiará. Eso es el reflejo de corrección. Hay un 10% de la población que se mueve así, al que si le damos los argumentos adecuados cambian, pero al 90% no nos sirve. Entonces, el deseo de enderezar lo que parece estar torcido no vale, que es ese reflejo de corrección. Lo que tenemos que hacer es utilizar la entrevista motivacional o lo que nos invita a hacer la entrevista motivacional, que es ese guiar, ¿no? Entre los dos vamos a conseguir ese cambio en ti. Entonces,
en la entrevista motivacional dice que es un enfoque, que no es una técnica, porque en realidad se basa en hacer preguntas abiertas, en hacer una escucha reflexiva, en hacer resúmenes de lo que me está diciendo la persona y por tanto no es nada nuevo. Lo que pasa es que lo ordena de una manera diferente y se basa, el espíritu es la evocación. Tenemos que ser capaces de evocar en el paciente lo que queremos conseguir. Los chavales, los adolescentes no son vasos vacíos en los que yo vierto el agua. Yo no los tengo que llenar de información, ni los tengo que llenar de motivación. Lo que tengo que hacer son como pozos llenos de agua y tenemos que ser capaces de sacar agua del pozo, ¿no? Ellos tienen lo que necesitan y juntos tenemos que encontrar ese cambio, ¿no? Ellos tienen recursos y nosotros vamos a ser capaces de potenciarlos y si no los tienen, entonces nos lo dirán, tenemos que ser capaces de que nos lo digan, tienen que ser capaces de saber que pueden pedir ayuda y nosotros tenemos que ser capaces de sacar esos recursos. O sea, la motivación, el que se sientan motivados depende de nosotros. Y también comentaros que la entrevista motivacional, si algunos os dedicáis a las adicciones, una de las principales ventajas, hay multitud de información, de estudios que avalan el éxito de la entrevista motivacional, pero a mí lo que más me gustó es que reduce el síndrome del terapeuta quemado, porque yo no quiero que el paciente cambie, sino que yo le voy a ayudar a que él cambie. Entonces parece lo mismo, pero no lo es. La responsabilidad de que cambie está en él. Mi responsabilidad está en que se sienta capaz y en que saque esos recursos para el cambio. Entonces, material disponible, mucho. Ya habéis visto a lo largo de esta semana sin alcohol todos los recursos que hay, todas las infografías, los vídeos del Gobierno de Aragón, buenísimos. Centros especializados, muchos también, ¿no? Isabel ha nombrado el CEMAPA, hay muchos sitios donde podemos acudir. Tratamiento psicológico también a nivel individual. Yo hago terapia individual. Y el libro, para los que estéis interesados, que es este manual de bolsillo, iba a decir de broma, porque es un tocho, pero a mí me parece que es como el libro de mesilla. Este es el libro de la entrevista motivacional, ¿vale? Ayudar a las personas a cambiar. Vienen un montón de ejemplos de diálogos, personas con conductas adictivas, pero también se aplica en educación, se aplica en mediación, se aplica en organizaciones. Entonces, para los que estéis un poco perdidos de cómo hacer, este es un buen recurso. Entonces, por nuestra parte, daros las gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos y si os parece, abrimos el turno de preguntas. Voy a dejar de compartir. A ver. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Creo que ha sido una intervención muy esclarecedora. Creo que nos ha ayudado a todos a ver un poco cómo podemos empezar a intervenir. Y Adriana, nos preguntan por el chat la editorial para buscar el libro. Editorial Paidós, me parece que sí, Paidós. Vale. Desde luego, bibliografía hay mucha, como habéis nombrado vosotras dos, tanto en la web del CEMAPA como en la web del Gobierno de Aragón, en la parte de ediciones como en la del Ministerio. Bueno, información, como decía también antes Isabel y como decía Adriana, tenemos mucha. Otra cosa es llevarlo un poco a la práctica. Y desde luego yo comparto con vosotras todo lo que habéis dicho. Lo único que sí que me gustaría que pudierais un poco perfilar más 4 o 5 ejemplos, capacidades, posibilidades de que, puesto que es verdad que a veces no podemos hacer una intervención de entrevista motivacional, puesto que a veces somos padres o madres o somos personas que no tenemos unos conocimientos que a lo mejor nos puedan aportar todo este bagaje para poder hacerlo bien. ¿Qué 4 cosas básicas podríamos hacer en casa con nuestras personas allegadas, en nosotros mismos, para poder empezar a reducir un poco el consumo, para darnos cuenta de qué podríamos cambiar fácilmente a la hora de poder, pues eso, darnos cuenta de algo más de cómo está el consumo y de cómo poder hacerlo? 4 pinceladas rápidas entre nosotros, para nuestros hijos o adolescentes, en nuestro trabajo del día a día, ¿no? Porque es verdad que no todos podemos hacer prevención, pero todos podemos aportar un granito de arena. ¿Cómo podríamos hacerlo?
Bueno, yo puedo responder parte de lo que ya tenéis recogido de una manera, yo creo que muy centrada y muy buena en la infografía, pero sobre todo saber que primero hay que observarnos, además de escucharles, y la primera parte de la observación es trabajar con los registros. Imaginemos que yo consumo en la semana 2 unidades, una unidad, espero que no sean 10 o 12, porque ya me puedo empezar a preocupar. También con esta semana se ha dejado abierto el audit para que la gente pueda recoger cuál es el consumo y cómo es esa gravedad del consumo. Por ejemplo, esa sería una de las claves a nivel comunitario. Pero a nivel personal, primero de todo, tener una conciencia clara de dónde estoy situada, cuál es el consumo y qué consumo está habiendo en las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque estamos hablando del efecto modelado que hemos empezado al principio con el libro, o sea, el libro, entrevista motivacional, la escucha, el vídeo, qué es lo que quieren que escuchemos de ellos, de ellas. Primero vamos a recoger cuál es nuestra situación. ¿Por qué? Para ofrecer efectivamente un modelo saludable. Lo segundo que también está muy bien, de verdad que las infografías soy fan, yo las he fotocopiado ya para repartir, las he puesto por todos los lugares porque recogen muy interesante esa cantidad y también hacemos alusión a lo que se ha hecho y es modificar la cantidad del riesgo permitido, del riesgo recomendable, la cantidad de riesgo de consumo, tanto en mujeres como hombres, que veníamos trabajando de 2 unidades al día, se ha pasado a 1 unidad, 10 gramos por litro en cuanto al consumo diario, y de 3 se ha pasado a 2, diferenciando, por supuesto, ya que tenemos que hablar de género inevitablemente entre el consumo entre varones, mujeres. Entonces, ¿estoy en un consumo de riesgo? Sí, no. Si es sí, árbol de decisión. Voy a plantearme, como muy bien lo dice, elegir sin consumo de la semana, en el caso de que sea continuado, 2, 3 días. ¿Qué hago con esto? Me mido. Si me mido y me doy cuenta de que puedo continuar, sigo reduciendo. ¿Por qué? Porque tenemos ese gran objetivo que es ese modelo que nos interesa que quede recogido en las personas que nos rodean. Esta es la referencia de los nuevos cambios que ha habido en cuanto a los límites. Antes estábamos en 3,2 y ahora estamos en 2,1. Fundamental. Después de ese trabajo exploratorio con nosotros, ¿qué es lo que queda? Efectivamente, como abundábamos antes, ¿cuáles son los porqués? Esos porqués, ¿qué significado tienen? O esos para qué. Y como decíamos también al principio, y hemos abundado en el continuo, y es no solamente ese sentido, ese significado del alcohol, que recordemos que es un depresor, que recordemos que es un anestésico en el fondo, que recordemos que mitiga el dolor o genera como disparador de alegría otros consumos, porque estamos solo focalizando el tema del alcohol aquí, pero sabemos que forma parte de otro conjunto de drogas legales y en otras cuestiones de ilegales. ¿Qué hacemos en el siguiente? Yo creo que con ese recoger información, reducir, preguntarnos por qué y si es necesario pedir ayuda, son los mismos pasos que habría que trabajar con la población individual o adulta Entonces, ¿qué es lo difícil? Por supuesto, mirarnos a nosotros. El espejo siempre ha sido muy complicado. Bueno, ahí está el reto, esa es la creatividad. ¿Qué es que no? Que resulta que tomo una unidad, 2, un día que salgo en una cena, ¿es un consumo de riesgo? No, siga adelante, continúa la siguiente casilla. Es un poco esa toma de decisiones. Mm, Punto. Adriana, no sé qué puede. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices y como ha nombrado a los padres Carmen, la comunicación, es muy importante la comunicación. Muchas veces pensamos que tenemos buena comunicación y lo que tenemos en la cabeza es si estamos recogiendo la información que nosotros queremos. Y creo que tenemos que rebajar ese listón, ponernos en igualdad con los hijos y que nos cuenten, que saber más de ellos, pero desde un buen lugar. O sea, no quiero ser el inspector Gadget, lo que quiero es: oye, ¿y cómo lo has pasado este fin de semana? ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Y con quién has disfrutado? ¿No? Y cuéntame, que hay algo que me quieras aportar y incidir en esa comunicación, y esa es la base. O sea, primero hay que
para tener una buena relación y que nos cuenten, primero tienen que sentir la confianza, ¿no? De que nos pueden contar cualquier cosa. Si yo estoy pensando si se ha emborrachado, cuánto ha bebido, cuánto, pues igual me lo va a notar y ya voy a generar una resistencia y voy a generar un muro entre mi hijo y yo, y entonces no voy a ser capaz de obtener esa información. Entonces me parece que la comunicación es la base, que sé que es difícil porque tampoco nos enseñan, pero es muy importante. Dale la voz, dale la voz. Sí, Dile. yo quisiera en este programa que no puedo evitar mostrar, que es el a priori, que se trabaja desde CEMAPA, fijaros qué preguntas hacen más sencillas, que a mí yo creo que son las correctas, y es: conocemos a nuestros hijos. ¿Sabes qué música le gusta? ¿Sabes qué tipo de películas elige para ver? ¿Sabes por qué? ¿Conoces a sus amigos y a sus amigas? ¿Sabes por qué le gustan estas personas? ¿Sabes qué hace y con quién pasa su tiempo libre? ¿Sabes en qué redes sociales está? ¿Conoces su foto de perfil o avatar? ¿Sabes qué hace cuando no está en casa? ¿Sabes si es feliz? Bueno, ahí lo dejo, que no sigo leyendo más. En fin, es que son todo, ya os decíamos al principio, hay muchas más preguntas hacia nosotros, preguntas hacia ellos, hacia ellas, que no certezas, porque es así. Hay que estar en esa pregunta no inquisitiva, sino equilibrada y con, ¿eres feliz? Es que esa es una pregunta muy complicada, ¿eh? Y estaba pensando yo ahora, como la entrevista motivacional utiliza mucho las metáforas, que la comunicación sea un baile y no un combate, ¿no? A ver cuánta información, Exactamente, o no a ver quién gana, a ver quién saca exactamente. más información, ¿no? Eso es, esa es la clave. Yo solo, como hablando de felicidad, sí que me gustaría un pequeñito apunte que a mí me preocupa mucho, solo esto es una anécdota, ¿eh? La anécdota tiene que ver con que, hablando de baile, de música, de contenidos, yo estoy viendo que ahora ya no se utiliza la palabra corazón. En sus canciones, en las canciones que se escuchan, se dice cora. Cora, te falta, me gusta tu cora, tengo mi cora bien contigo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Liden? ¿Qué le pasa al son? ¿Se ha perdido la razón? ¿O el cora ese no hace referencia al corazón y es al coraje o es es la coraza? De verdad, para mí es una gran... O sea, es otro enigma, además del que yo he planteado, que no he visto ninguna respuesta, tarea para el fin de semana. ¿Por qué quitan Es muy cansado decir corazón, les cuesta mucho sentir. Bueno, yo pensaba, digo, el core es el centro, el núcleo. No, dicen cora. Igual va por ahí. Vale, dicen cora, pero Ya. dicen cora, no cor. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre Muy bien. con el sentir? Bueno, pues yo creo que esto da para una semana más. Ya. Ha sido genial escucharos. Una semana Sí, de sí. las formas de hablar y de Muchas formas de gracias. comunicarnos. Eso es. Me parece fenomenal. Todo lo Muchas que gracias. estamos aquí Gracias ya a todos los terminando. presentes. No sé si alguien más quiere intervenir o preguntar o quieren hacer algún tipo de alusión a lo que se ha comentado, pero vamos, yo creo que ha sido una intervención muy clara. No veo nada. Este es Silvia Starloa, si queréis leemos lo que pone en el chat, ese programa de a priori. Padres. Bueno, es un programa del Ayuntamiento de Zaragoza, ya lo comentáis si no vosotras. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que podemos dejar aquí la sesión, son las 2 de la tarde, vamos a cumplir los horarios porque eso también es importante empezar a la hora y terminar a la hora. Es importante también que nos quedemos con todas las reflexiones que nos habéis hecho vosotras, que nos planteemos un poquito esto y que si queremos más información, como decimos, está toda muy disponible, nos podéis contactar tanto a Adriana como a nosotras a través del correo electrónico. Y si no, vosotras no tenéis el de Adriana, os lo pasamos. De Adriana, si no lo podemos poner en el chat. Sí, Adriana lo puede poner también. Que lo pone Vale, Adriana. lo pone Adriana, vale, perfecto. El del CEMAPA y el del Gobierno de Aragón lo tenéis porque estamos en las páginas web. Y Adriana nos pone ahí también su correo electrónico. Como hemos dicho anteriormente, ella tiene una consulta privada, es fundadora de Más Mente y como también tiene una carrera profesional muy importante y a veces es cierto que no sabemos muy bien dónde está el recurso que puede ser el más adecuado, bueno, pues también es verdad que hay que contar con estos recursos que tenemos aquí en Zaragoza y que, bueno, pues que lo hace muy bien. Y es por supuesto también, así que, bueno,
Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por participar y como sabéis estas grabaciones de las 5 sesiones van a quedar colgadas en la página del Gobierno de Aragón, así que si en cualquier momento la queréis ver o repetir o rebuscar un poquito aquellas cosas para refrescar la información, se van a quedar ahí disponibles. Pues muchas gracias a todos y a todas por participar y hasta la próxima. Venga. Muchas gracias. Adiós. Hasta Buen fin de pronto. semana. Bueno, Agnes, Uf, habéis qué bien, justo ¿eh? o'clock. Claro que sí, es que si no, a veces también empieza la Bueno, gente a Adriana, marcharse. gracias. Qué bonita, ahora le voy a mandar. Ah, que Sí, estás ahí gracias. todavía. ¿Dónde está? Hola, hola, estás ahí. Qué bien, muy bien. Enhorabuena, Gracias. muy mágico. No sé si seguís grabando, ¿eh? No lo sé. Hemos parado. Ah, vale. Muy coordinado, Espera, gracias. Ay.